Bueno, estos días ha sido muy noticiable la publicación de un documento del panel, el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es una organización, es un grupo de expertos que, pues cada cierto tiempo, que no está muy fijado, sino que suele ser entre 5, 6, 7 años, publica un informe sobre la situación climatológica global y el problema del cambio climático. Y este es un panel y un informe que pretende recoger el consenso de la comunidad científica. El panel lo forman, bueno, en principio está compuesto por, hay casi 200 países que participan en el panel. Cada país tiene sus representantes, que bueno, son de alguna forma una especie de representantes políticos, los cuales pues eligen a un grupo de expertos de todo el mundo, que son los que de alguna forma lideran los diferentes grupos que hay en este panel. Es una organización bastante compleja. Y luego ese grupo no es que haga su propia investigación, sino que recoge los resultados que se publican en toda la literatura científica, miles de papers, a través de la contribución de otros muchos investigadores que de forma, como voluntarios, de forma, digamos, desinteresada, participan colaborando con el panel, pues para preparar estos informes, ¿no? Y luego todo esto lleva un proceso también muy largo y muy extensivo de iteración, se circulan entre los expertos primeras versiones, que luego pues los otros expertos van comentando, van dando sugerencias, cambios, etcétera. Hay como todo un proceso, por eso supongo que tardan tantos años entre que se publican estos informes. Y, como digo, pues toda esta interacción hace que al final esto acabe reflejando un poco el sentir comunitario de toda la comunidad internacional. Esto es un poco a costa de que pues tampoco refleja las visiones más extremas, es decir, recoge un poco la visión promedio y de hecho se ha criticado que puede ser un poco conservador en algunos momentos estos informes, en el sentido de que se queda un poco a medias aguas, ¿no? Entre que es un poco diplomático también el informe. Y no solo a nivel científico, o sea, es diplomático ya a nivel científico porque tiene que recoger el consenso de miles de investigadores, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer. Y también tiene que ser un poco diplomático a nivel político porque al final esto está, digamos que, bueno, que hay una parte política en esto, en el sentido de que son, pues eso, casi 200 países los que contribuyen. De hecho, hay una parte que es el resumen para los políticos que hay en el informe, se llama el Summary for Policymakers, que eso básicamente los delegados de cada país tienen que aprobar todas y cada una de las afirmaciones o de los comentarios que se hacen en ese resumen para los políticos, ¿vale? Porque al final es un poco el resumen que los gobiernos van a tomar, como decir, bueno, estas son las actuaciones que tenemos que tomar. Entonces, es un Pero poco... entonces no puede ser considerado un informe científico, más allá de que recoja, en el sentido de que si hay un filtro que venga de algo que no sea ciencia, es por definición no científico. Sí, pero eso es una Aunque sea, parte del informe, ¿vale? Es el pero es resumen como, para políticos. Pero sí ok, estoy de acuerdo contigo en que hay una especie de bucle perverso en el sentido de que Sí, las recomendaciones para los políticos las tienen que aprobar los políticos. Esa parte es un poco claro, perversa, pero estoy de eso acuerdo. es como la mosca en la sopa. Aunque una sola instancia tenga elementos no científicos, hacen que el informe sea algo, pero ciertamente no ciencia. Vale, bueno, yo no creo que desacredite todo el Sí. informe. Perdona que te interrumpa, Sara. Estamos hablando de un informe de 4.000 páginas, 3.949, de las cuales el resumen para políticos son como 10 páginas. sí. ¿Vale? O sea, lo que no es científico es el resumen para que la prensa y el Policy Makers Summary el resumen es fundamentalmente para los periodistas, para que los periodistas se lean ese trocillo. Yo me lo he leído, ese trocillo. Claro, tú me dices, Francis, tú te has leído, salió el lunes, estamos a jueves, ¿te has leído las 4.000 páginas? Pues no me las he leído, ¿vale? No me las he leído. He estado ojeando por encima las figuras, he estado viendo un poco de qué va en cada uno de los capítulos, pero es que son muchísimas páginas. Y como el 30% del documento son referencias a artículos científicos. Es decir, cada bloque es una especie como de un artículo, un paper, un review paper, y tiene pues una cantidad de referencias increíbles, ¿no? Entonces... No, pero quiero entender, si son tantas páginas,
y solo un 10% es para políticos. Y eso no lo podemos considerar, menos. O sea, o lo que fuere. Eso no lo podemos considerar ciencia porque como está viciado por información adicional. Por otro lado, los científicos involucrados en el tema habrán leído los artículos, quiero creer, y no necesitan este resumen. Y difícilmente el resto de las páginas sean para la prensa. Nadie haría 4.000 páginas de resumen para la prensa. Entonces, ¿a quién está dirigido esto? Bueno, en principio, lo que tenemos que resumir, o sea, a ver, tú imagínate, cambio climático es algo así como la física. Tú imagínate todos los años, o cada una serie de años, pues hubiera que resumir el estado actual de la física para que todos los gobiernos del mundo decidieran qué ramas de la física financiar y todos de manera conjunta, porque el problema de la física es un problema tan grave que va a producir miles de millones de muertes en el siglo XXI. Entonces, este es el problema que tenemos. Tenemos un problema que va a producir miles de millones de muertes en este siglo. Si estamos en los escenarios más pesimistas, estamos hablando de casi 5 grados de subida de temperatura. No, por supuesto, nadie discute la importancia del tema, es acuciante. Lo que me preocupa es justamente... ¿Para qué resumir esto? Es decir, si todos los artículos están publicados, porque aquí la clave de este tipo de informes es que se paraliza el conocimiento en un año, básicamente el año 2019, algunas cosas se han paralizado en 2018, para dar tiempo en un par de años a hacer el resumen. Entonces tú dices, si ya está publicado en revistas científicas, pues tan fácil como que se busque. Sí, pero es que no es tan fácil como buscarlo, porque las personas que tienen que tomar decisiones técnicas no son necesariamente los políticos. Los políticos están asesorados por técnicos que tienen que ver el resumen. Entonces el político no nombra un comité de 5 especialistas en cambio climático y les dice, señores, léanse todos los papers publicados en los últimos 20 años y en función de eso háganme un resumen. No, eso es lo que hace el IPCC. El IPCC reúne a un comité de muchísimos investigadores que conocen esos artículos, que han firmado parte de esos artículos y les pide que hagan un resumen periódico de lo que ponen esos artículos. Porque esto es como la medicina. En la medicina todo fenómeno tiene artículos a favor y en contra. Un tratamiento no funciona, ¿vale? No existe el concepto funciona. El concepto es en esta cohorte, para estos pacientes, en estas circunstancias, en este hospital, con este tipo de tratamiento, ha funcionado. Pero con estos otros pacientes, con este otro contexto, no ha funcionado. Y no tenemos ni idea de por qué en un caso funcionó y en otro no. Y hay que hacer un metaanálisis y hacer una agregación de toda esa información. Eso es lo que hace el IPCC. El IPCC resume la información para que todas las personas que quieran estar interesadas en ver cuál es la situación actual de este gran problema que es el cambio climático, tengan un documento científico de referencia. Pero por supuesto, el que quiere ir a un detalle concreto, inundaciones en Alemania, pues no va a este documento, va a los papers específicos de inundaciones en Alemania y su posible implicación en cambio climático. Este documento habla de inundaciones a nivel planetario. Va a haber más inundaciones a nivel planetario de aquí al año 2050. Una conclusión de este artículo. Esa conclusión requiere 50 páginas de análisis de todos los papers, las decenas de miles de papers publicados sobre el tema, porque, por desgracia, hay decenas de miles de artículos publicados. Yo creo que la respuesta a la pregunta de Gastón sería para tener un documento que refleje el consenso de la comunidad, que creo que es lo que pretende el IPCC. Sí. O sea, y estas 4.000 páginas que dice Francis son una parte. O sea, no se ha publicado el informe, el 6º informe del IPCC. O sea, este es el 6º ciclo de evaluación del IPCC y lo que se ha publicado es los resultados de uno de los grupos de trabajo, 3 grupos de trabajo principales. Hay uno que es el que ha publicado sus artículos, que es el más importante para hacer el diagnóstico de la situación de cambio climático, que es el más técnico, el más basado en la geología del clima en la Tierra. Y luego hay otros 2 grupos de trabajo que presentarán también sus conclusiones, que bueno, uno tiene que ver con el estudio de los ecosistemas y sus vulnerabilidades, etcétera, y otro tiene que ver con posibles medidas de mitigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el que nos pone sobre la mesa el diagnóstico es que es el que se ha publicado ahora. Ya seguramente el año que viene saldrán los otros 2 y el informe global del IPCC, incluyendo esas recomendaciones para políticos, ¿no? Ese sumario para políticos, que
es verdad lo que dice Gastón. Yo creo que tiene un punto que hay una especie de círculo vicioso ahí un poco raro. Pero bueno, yo sí creo que es útil porque muchas veces, a ver, es importante por cómo sociológicamente hemos aceptado o no, hemos asimilado o no, o estamos todavía en fase de asimilar la realidad del cambio climático, es importante poder tener una opinión de la ciencia, por así decirlo. Siempre habrá algún geólogo, siempre habrá algún climatólogo discordante, siempre habrá una nota discordante, igual que hay algún médico antivacunas, igual que hay algún médico que receta homeopatía, eso siempre lo va a haber. Pero hay una postura de consenso y esa es la que quiere reflejar el IPCC, y creo que este procedimiento tan complicado que han puesto sirve para eso precisamente, ¿no? Para tener por lo menos un acuerdo de mínimo. O sea, esto que dice el IPCC es como el acuerdo mínimo básico de toda la ciencia climática. O sea, lo que está muy bien establecido, que de hecho, como digo, se ha criticado que es conservador, por hecho ya llevamos desde el año 90 que se publicó el primer informe, sí. Ya tenemos suficiente historia como para ir viendo un poco por qué línea van las predicciones, y la verdad es que los anteriores casi que han pecado un poco de conservadurismo, ¿no? O sea, de que lo que se decía en esos primeros informes pues era en algunos casos incluso se quedaba un poco corto con respecto a lo que hemos visto luego, ¿no? Y esa es un poco la situación, y por lo que creo que es importante tener un documento de referencia. Mi pregunta es si ese conservadurismo a veces puede ser un error, es complicado, ¿no? Uno puede pensar cuántas veces se han hecho predicciones sobre cuestiones globales que fueron erróneas. Pienso en el porcentaje de contagio de SIDA, pienso también en la capa de ozono, un montón de veces. Puede haber un error propio de las estimaciones. Ahora, también puede haber un error propio sistemático del procedimiento. La pregunta es, ¿cuánto puede confiar uno en este consenso entre científicos? No solamente teniendo en cuenta la falla que ha tenido a lo largo de 90 años, siempre pecar en el mismo lugar, justamente siempre ser conservador y no lo contrario. Por otro lado, cuando sabemos que al menos una pequeña arista de él tiene cierta contaminación política. La pregunta es, habría que ver la forma en la que el documento es establecido, pero la pregunta es, ¿podemos confiar 100% que eso recoge sin vicios, sin contaminación, la opinión de la comunidad científica, más allá de que esta también es plausible de errores, pero digo, al menos que recoge la opinión científica, o también se ven sesgados por, tengan cuidado muchachos con lo que dicen, que a nosotros no nos conviene cerrar las minas de cobalto en alguna parte del... Esa es mi pregunta. Por eso te pasará en sitios donde hay una mina de cobalto, pero en el 99,9% de los sitios no habrá minas de cobalto. Habrá otra cosa, cada uno tendrá su cosa, pero no se van a poner de acuerdo entre todos para todos defender su cosa. Bueno, hay capitalismo en todos lados, ¿no? Bueno, sí, pero a nadie, pero esto, bueno, si quieres ahora entramos con lo que quería plantear, las reflexiones individuales, ¿no?, que cada uno podemos tener. Pero yo creo que esto es un documento que está firmado por muchos miles de científicos y que sí que puede tener algo de sesgo de diplomacia, en el sentido de que el consenso requiere algo de diplomacia, y la diplomacia requiere que te vayas quizás a posturas un poco, a alejarte de los extremos, quizás, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser una buena indicación. O sea, yo no creo que haya otra cosa más fiable que esto. O sea, porque un estudio concreto, como dice Francis, de cualquier cosa vas a encontrar un estudio que dice que es bueno o que es malo. La cuestión es cuál es el consenso. O sea, si hay 900 estudios que dicen que la aspirina es segura y uno que dice que la aspirina da infartos, pues hombre, el consenso será que la aspirina es segura, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir, como tú decías, no buscar la mosca en la sopa, sino ver un poco cuál es la visión global, y yo creo que este documento sirve para eso, para reflejar cuál es la visión, el panorama global de la ciencia, de la climatología, dentro de todas sus muchas vertientes, que son muchísimas y muy complejas, ¿no? Pero creo que podemos estar seguros, y además vemos una consistencia a lo largo del tiempo, no es que vayan dando bandazos, sino que vamos de los años 90 con una visión bastante consistente, y una visión, por otra parte, que no es precisamente indulgente, sino todo lo contrario. Y este informe todavía más dice, tenemos que ponernos las pilas. Ya hay cambios que son irreversibles. O sea, ya hay cosas que aunque ahora apaguemos todo, ahora apagamos todas las luces y cerramos todas y paramos todos los coches y todas las industrias, y la Tierra va a seguirse calentando durante un tiempo, ¿no? Y no solo temperatura, hay otros cambios. Es que debemos pensar que este cambio no lo estamos provocando solo
vosotros? Bueno, absolutamente nada. No. Yo lo tengo aquí precisamente el diagrama de la contribución relativa de todas las cosas, ¿no? Transporte, por ejemplo, el transporte en carretera es el 12% de las emisiones. Industria, que es lo que decía Gastón, el uso de la energía para industria es un 24%. O sea, si apagamos toda la industria, quitamos el uso de energía sería un 24% y las propias emisiones de la industria, la propia contaminación son un 5%. O sea, sería un 29%. Hay muchas cosas, que no es un solo factor. Que cada uno diga sus reflexiones en 5 minutillos. Y de hecho propongo empezar yo porque mi opinión es la más irrelevante y así le sugiero un poco las líneas de por dónde pensaba que podíamos ir. Yo lo que propondría para pensar en este tema es primero que lo separemos de la política, porque este es un tema que está muy politizado y que hay posturas, y a mí me resulta incómodo hablar de esto, incluso en redes sociales he escrito un blog sobre el tema del efecto del sol sobre el cambio climático y me es incómodo porque hay mucha gente, y me pasa como con la pandemia, que también se politizó mucho y se hacía incómodo hablar del tema porque hay mucha gente que tal. Vamos a ver, este es un tema que nos afecta a todos, seas de izquierdas o de derechas, te afecta igual. Y creo que ha habido errores por ambas partes. Lo voy a decir así para intentar ser un poco neutral en esto y tratar de hacerme entender por todo el espectro. En el sentido de que la derecha creo que algunos sectores, no todas, pero algunos sectores de la derecha ha fomentado un negacionismo que creo que tenemos que dejar de lado todos, seamos de derecha o de izquierda. Y creo que la izquierda ha pecado, también quiero poner sobre la mesa, de un cierto discurso católico en el sentido de culpabilizar a todos y fustigarnos y somos todos muy malos y el ser humano es malvado y tener un sentimiento de culpabilidad y de generar depresión, en el sentido de que esto ya no se puede arreglar, no hay nada que hacer, con lo cual la gente dice, pues si no hay nada que hacer, pues nada, pues ¿para qué me voy a preocupar? Y luego volveré sobre esto. Otra segunda cosa que quería decir es, vamos a olvidarnos un poco de la culpabilidad, que esto otra cosa se discute mucho, de que si es culpa de unos, de otros, que si China contamina mucho. Sí, pero es que China es la fábrica del mundo. O sea, China está fabricando las cosas que nosotros nos compramos, ¿no? La industria produce para que nosotros compremos cosas. Entonces, a ver, en mayor o menor medida creo que todo el mundo tiene su cuota de culpabilidad y como decía Sara, incluso de generaciones anteriores, no solo de la nuestra, ¿no? Y esto es un tema que viene de largo, de mucha gente. Yo creo que no es momento ahora de decir es culpa de uno o de otro. Vamos a pensar cómo resolverlo, qué es lo que tenemos que ponernos. Y para eso necesitamos a todo el mundo. Entonces, si empezamos a acusar a uno o a otro, es un problema global. Tenemos que resolverlo a nivel planetario. Y ese es uno de los problemas que tenemos, una estructura que no es capaz, la estructura política actual del mundo no es capaz de tratar con problemas planetarios, porque solo hay naciones y cada nación tiene sus propias leyes. Y luego, yo creo que hay muchas analogías entre este problema y el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y a mí, sin embargo, lo que me falta cuando hablamos de cambio climático es que con la pandemia, por ejemplo, yo veo que se hablaba mucho del virus, de la causa última del origen de esta enfermedad, y de las vacunas, del horizonte de la solución, ¿no? Se está hablando continuamente de eso siempre. Pues se va estudiando el virus, tal, este es el origen del problema, no sé qué, y hay una solución en el horizonte que son las vacunas, que bueno, que es lo que va a venir y nos va a ayudar a tener una solución definitiva. Mientras tanto habrá que hacer sacrificios, pero hay un horizonte, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que el origen del problema del cambio climático tiene mucho que ver con que somos muchos. O sea, que el planeta está muy sobrepoblado, es una opinión personal que tengo, igual habrá quien no esté de acuerdo conmigo. Y creo que no necesitamos ser tantos, de verdad. O sea, porque tengo la impresión de que podemos reducir a la mitad nuestras emisiones y acabaríamos multiplicándonos hasta que seamos el doble y sigamos emitiendo igual, ¿no? Y es un problema serio. Como decía un amigo mío, sobráis muchos. Sobráis, en tono jocoso. Pero creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. No hemos sido capaces de controlar la población mundial y sigue creciendo de forma, es verdad que ahora con un ritmo menor, pero sobre todo el problema que veo es que el crecimiento sigue siendo mayor en las regiones donde hay mayor pobreza, ¿vale? Y además resulta que cada vez, por otra parte, esas regiones más pobres del mundo cada vez son menos pobres, lo cual es una buena noticia. O sea, la pobreza extrema se va reduciendo y eso está bien. Pero esa gente que va siendo menos pobre va consumiendo energía por el hecho de ser menos pobre, porque básicamente eso es lo que hacemos las personas y en general la vida, consumir energía, y ese es parte del problema que tenemos.
Entonces, la situación yo no veo que vaya a mejorar en este sentido, sino que más bien va a empeorar. Hay que buscar otras soluciones. Y yo creo que en cuanto a ese horizonte, que en el caso de la pandemia eran las vacunas, para nosotros tiene que ser la fusión nuclear, que para mí se habla poco. Yo no sé por qué no se habla más de fusión cuando se habla de cambio climático. El 73% de las emisiones son para producir energía. Tenemos que concentrarnos en eso. Y la fusión es la vacuna del cambio climático. ¿Por qué no estamos hablando un montón de eso? ¿Por qué no se están poniendo todos los recursos del mundo, todos los países, en hacer que la fusión sea posible dentro de 10 años, no dentro de 40 ni de 80, dentro de 10 años? O sea, si nos pusiéramos como con las vacunas, con todos los recursos a tope a eso, podríamos acelerar mucho todo este proceso y ese es el horizonte al que tenemos que ver. Podemos hacer sacrificios como con la pandemia. Pues sí, no nos vemos, no nos juntamos, no nos vamos de fiesta, pero tenemos que tener una esperanza de que esto va a acabar en algún momento. Pues con esto igual, podemos hacer sacrificios, pero al final todos queremos vivir bien. Queremos que la gente pobre deje de ser pobre, que puedan también consumir energía. Necesitamos esa fuente de energía. Y ya con eso lo dejo, simplemente decir que tenemos que huir también del discurso catastrofista de que está todo perdido, no hay nada que hacer, y vender algo de optimismo, porque creo que el problema es que la sociedad está deprimida. Y cuando uno está deprimido, uno de los grandes problemas de la depresión es que uno no quiere curarse, porque llega un momento que todo te da igual. Entonces, necesitamos también vender algo de optimismo y que la gente tenga una ilusión. Todo el mundo sabe que no puedes ir a una guerra diciendo es que los otros son muchos, son mejores, tienen mejor armamento, nos van a machacar. No, tú tienes que, aunque sea mentira, le tienes que decir a tus soldados que vas a ganar porque tienes un arma secreta, por lo que sea, te tienes que inventar algo, ¿no? Bueno, en este caso no hace falta inventárselo, tenemos razones para ser optimistas, razonar moderadamente o razonablemente. Es verdad que hay un problema muy serio, pero que no está todo perdido, que podemos revertir esto y que tenemos que vender un discurso optimista para poder revertirlo, si no, no hay nada que hacer. Y yo ahí lo dejo. Creo que el siguiente por edad sería Francis. Bueno, me toca. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar a los oyentes es que si están interesados en cualquiera de las cosas que ha dicho Héctor, no se lean este informe, porque este informe no habla absolutamente nada de lo que ha dicho Héctor, ¿vale? No habla de política, no habla de China, no habla de energía nuclear, habla de lo que dice la geofísica sobre el cambio climático. Si estáis interesados en cómo influye el Sol en el cambio climático, si estáis interesados en cómo influye la atmósfera, cómo está afectando al océano, a sus diferentes capas, qué cantidad de CO2 se está acumulando en el océano, qué cantidad de CO2 se está acumulando en la superficie terrestre, si estáis interesados en cómo se está deshelando los glaciares, cómo se está deshelando el Ártico, cómo está afectando el cambio climático a la Antártida, si estáis interesados en cómo va a afectar a la precipitación, a la lluvia en todo el planeta, en diferentes regiones, a los monzones, etcétera, cómo está afectando a las corrientes marinas. Si estáis interesados en la geofísica del problema, esto es un muy buen resumen. Es un mal libro de texto, porque está escrito por científicos, no está escrito por profesores, pero es un buen resumen del estado actual de nuestro conocimiento sobre eso, sobre qué hemos medido, qué hemos observado, sobre todo cómo se compara lo que tenemos ahora mismo con los datos paleoclimáticos, datos obtenidos en los últimos miles de años, cómo está afectando y qué nos dicen los modelos, en qué hipótesis se basan los modelos de estimación del futuro del estado actual. Por supuesto, los modelos dependen de varios escenarios. En este informe fundamentalmente se consideran 5 escenarios de emisiones en función de la cantidad de CO2 emitido de aquí al año 2050, cómo eso va a afectar a 2100. Pero si estáis interesados en temas de política o estáis interesados en temas de lo que vosotros a nivel personal podéis hacer para mitigar los efectos del cambio climático, lo siento, este no es vuestro informe. Muy bien. Gastón, tu turno. Gracias. Sí, un poco en consonancia con esto. Hay 2 razones por las cuales uno puede estar interesado en este tipo de problemas. Uno es la cuestión propia de la geofísica, la meteorología, como la situación en la que está uno, por una cuestión de curiosidad, por una cuestión de vocación científica o de interés peculiar. Eso es algo en lo que uno puede o no puede estar interesado. Después está el otro lado, que es en qué se va a hacer con esto, qué se puede hacer con esto, qué uno espera que los gobiernos hagan con esto y qué se aconseja.
En ese caso yo no creo que tengamos esa libertad. Yo creo que todos debemos estar interesados. No es que uno puede estar interesado o no. El que no está interesado, creo que hay un imperativo categórico ahí porque todos tenemos que estar interesados por eso. Si es por lo primero, la cuestión científica, como bien dice Francis, ese es el lugar para leerlo. Y no es algo que a mí me interese tanto per se como problema científico, sino yo me hubiese hecho meteorólogo. Digamos. Me interesan más otras cosas. En cuanto a lo segundo, lo que todos debemos estar interesados, si a mí me interesa, con las premisas estas yo creo que no puedo decir nada porque creo que es inescindible la cuestión política. No se puede, no. Es más, yo directamente descreo de cualquier cuestión que discuta el cambio climático en cuestión de perspectiva, que no haga una profunda crítica del sistema en el cual vivimos, el sistema económico en el cual vivimos. No creo que eso, algo que no tenga ni siquiera en cuenta el sistema en el que vivimos, el sistema de producción en el que vivimos, me parece que no es un análisis serio del proyecto de lo que puede pasar, de las perspectivas. Directamente creo que es inescindible la cuestión política. Un ejemplo es lo que dijo Héctor, que dijo que nos exhortó a que dejáramos la cuestión política de lado, no obstante, todo lo que dijo fue político. Porque creo que es inescindible, justamente. Estoy de acuerdo con Héctor en ese sentido. Muy bien. Bueno, solo te quería puntualizar una cosa. Cuando dijiste que te harías meteorólogo, creo que deberías decir climatólogo, porque es diferente, ¿no? Meteorología es en escalas temporales breves. No, pero también está relacionado, porque así como uno puede pensar en el cambio climático, también puede pensar en cuestiones meteorológicas o más locales, ¿no? Estoy pensando en problemas de minería al cielo abierto, por ejemplo, que son de escalas más locales. También tiene tintes parecidos a esto, en cuanto a que depende se entrelaza con la cuestión política de una manera que es cierto, uno puede, como todo análisis, enfocarse en lo científico y separar lo otro, pero ese queda en una especie de nicho de conocimiento propio del problema natural. Ahora, si uno quiere ir un poco más allá, tanto en cuestiones de escala pequeña o escalas globales, me parece que se entrelazan con la política de una forma inescindible. Okay. Gracias, Gastón. Sara. A ver, esta gente del IPCC lleva desde los años 80 avisando con datos científicos de lo que nos iba a pasar y es una forma de decirnos, oye, tenemos que espabilar, ¿no? Nos están dando datos científicos. Ellos no dicen lo que tenemos que hacer, como bien dice Francis. Ellos están diciendo lo que está pasando a nivel histórico. Te muestran cómo ha cambiado las temperaturas del planeta, el nivel del mar, todo. Y te muestran modelos que te dicen lo que nos va a pasar. Entonces, es muy importante que empecemos ya, porque si llevan desde los años 80 y no hemos hecho ni caso, yo creo que es importante que se empiece a tener más en cuenta. No solo nosotros, que no solo podemos leer, que podemos acceder, sino, claro, a nivel político. No podemos estar que haya países que en los acuerdos de Kioto reduzcan sus emisiones y digan, venga, sí, estoy de acuerdo, voy a reducir, y otros países se pasen esto por ciertas zonas. No, eso no debería ser justo. Sí que es cierto que, claro, que países emergentes, para que consigan llegar a un nivel como el que hemos alcanzado otros países, necesitan industria, necesitan industrializarse. Y claro, nosotros hemos emitido, ¿por qué ellos no? Pues quizá haya que dotarles de energías limpias, echar una mano al que no tiene. Digamos que esto debería ser algo, como bien dijo Héctor, a nivel global, y que quienes tienen que realmente hacer caso a esto, aparte de nosotros, tomar medidas y ser más sostenibles, también los gobiernos, y ser todos más sostenibles. Uno no consigue nada una persona, pero todo el mundo consigue mucho.